Bueno, estamos con los compañeros de la Defensoría del Pueblo Lanús. Mi nombre es Tomás Rodríguez, quien conduce este programa. Estamos con Alberto Cusano, defensor adjunto, y Lucas Longini, que es abogado también. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo Marcelo? andamos? ¿Bien? Bueno, un gusto y un saludo a ustedes. La verdad que un placer este encuentro. Igualmente. ¿Qué tal, Marcelo? También estoy yo. Porque no me nombró acá mi compañero. Sí, Lo sí, tenemos me a imaginé. defensor acá No estoy detrás en de cámara, cámara, Marce, no estoy pero en cámara, pero acá estamos, te estoy escuchando. Pasa que lo tengo Bueno, en faceta de productor hoy a Estoy en Mancebo. una suerte de productor. todo terreno. sí, sí, full, con levantavidrio, aire, todo, full. Marcelo, bueno, para arrancar, vamos a hacerle una breve intro a la audiencia del otro lado. Usted es abogado, tiene una amplia trayectoria. Empezamos mal, tuteame. Bueno, vos sos Mejor. abogado. Con respeto, ¿no? Vos sos abogado, tenés una amplia trayectoria en lo que es la gestión pública. Tengo entendido que venís de la militancia estudiantil, por así decirlo. ¿Cómo fue ese camino? Si bien seguramente pasó bastante tiempo, o no, vos me sabrás decir, ¿cómo es ese Sí. de la militancia estudiantil hasta llegar a la Defensoría del Pueblo? Bueno, sí, efectivamente, como decís, el origen de mi militancia tiene que ver con fundamentalmente la participación política en la universidad. Digamos, yo soy nacido en el 70, así que la realidad es que eh, la primavera democrática, que bueno, que ya se consolidó gracias a Dios en nuestro país, generó que muchos jóvenes, adolescentes se sintieran atraídos por la democracia y finalmente por una figura muy fuerte como fue en mi caso Raúl Alfonsín, así como en alguna etapa de la historia era natural ser peronista, creo que en los años este, 80 y la figura de Alfonsín fue fundamental para que muchos nos volcáramos a la militancia política. Y bueno, ya de chico en realidad en la escuela secundaria sentía una vocación por todo eso que se vivía y esto se reflejó digamos, terminó de cristalizarse ya casi en el ocaso de mi trayectoria formativa en la facultad, eh, a partir del intento, aquel que luego se plasmó en la Ley de Educación Superior, pero toda esa lucha que tuvo que ver contra las decisiones que impulsaba el entonces presidente Menem tuvieron ahí también una semilla que terminó de cristalizar nuestra participación en las asambleas, toma de facultades y todo lo que se vivió en esa época. A partir de entonces di el paso y por supuesto, como ustedes saben, a veces la vida política te encuentra más en el llano que cumpliendo alguna función, pero sí hemos tenido la suerte de asumir distintas responsabilidades y en los últimos años vinculados a la salud. Si bien soy abogado, he participado en gestión en salud en distintos organismos. Ahora ya en un rato vamos a hablar de la Defensoría de la Salud, que me parece un tema importantísimo y que funda un precedente bastante positivo para las defensorías de todo el país. Pero primero quiero pasar un poquito más sobre tu carrera. Ocupaste roles importantes en instituciones como el CONFER, el IOMA, la Secretaría de Salud Municipal. Toda esta experiencia, ¿cómo influyó en tu visión sobre los derechos de los ciudadanos y, bueno, de la gestión pública? Sí, bueno, claramente me parece que uno puede estar más a la izquierda, más a la derecha en cuestiones ideológicas, pero cuando uno se reconoce como una persona del derecho en general, no puede estar a favor de la restricción de derechos. Esto sería casi una contradicción, ¿no? Si bien vivimos en nuestro país, yo no sé si son modas, si son corrientes que son muy duraderas o no, pero estamos como un cambio de época en el cual parecería que está bien hablar de recortar derechos. Así como no estoy de acuerdo digamos, con ninguno de los extremos, ¿no? Con donde el Estado tenga que ser el proveedor absoluto e infinito de cubrir necesidades.
me parece que hay, en el medio está la virtud y me parece que hay, a partir de toda la configuración del derecho internacional de los derechos humanos que nace a mediados del siglo pasado, después de las guerras, y que empiezan a configurar todo un sistema de protección de derechos, y se establecen principios a nivel internacional de no regresión en materia de derechos humanos, de progresividad y demás. Hay compromisos asumidos en el caso nuestro, por nuestro Estado, que debemos respetar, debemos cumplir. Ahora, puestos en la realidad argentina, gobernar siempre es priorizar, ¿eh? Y uno sabe que cuando gobierna, en cualquier nivel de responsabilidad, tiene que priorizar necesidades, porque la manta no es infinita, la manta siempre es corta. Entonces, yo estoy a favor, por supuesto, de los derechos humanos en el sentido filosófico, ¿no? También en esto quiero ser claro, porque también nosotros tenemos, como argentinos, una idiosincrasia de tomar conceptos, así como agarramos la tortilla española y decimos nosotros, le metemos cosas y decimos que la hacemos mejor, o la pizza italiana y decimos que la hacemos mejor, también tomamos conceptos de derecho y le damos una vuelta más, y así el concepto fundamental de derechos humanos también se travestió de alguna manera y se utilizó políticamente. Yo ideológicamente, filosóficamente estoy a favor de los derechos humanos porque, y con esto cierro el concepto, tiene que ver con la dignidad de la persona, fundamentalmente. Coincido plenamente, Marcelo, con lo que estás manifestando, ¿no? Es así, un poco como que se desvirtuó el tema de derechos humanos y recién, permitime ¿Cómo meter no, un caballero? bocadillo, escuchaba cómo fueron tus inicios en la militancia política para llegar a ocupar el cargo que hoy tenés, que te premió seguramente los dirigentes y tu militancia, y uno recorrió, me hiciste recordar el recorrido que uno ha tenido, lo que ya peinamos canas, yo tengo algunos años más que vos, y anduvimos por ese mismo camino. Por eso hoy nos sentimos un poco incómodos en algunas cuestiones del famoso tema recorte, recorte de derechos, recorte presupuestario, recortes en las universidades, recortes, recortes, por todos lados recortes, ¿no? Entonces, digo, coincido plenamente con vos en materia de derechos humanos y después todo lo que viene atrás, ¿no? Sí, yo lo que digo es, a veces, porque bueno, esta es el eterno debate en política, ¿no? Si la economía tiene que seguir a la política o la política a la economía. Parecería que hoy está claro a nivel del oficialismo nacional, los objetivos son absolutamente económico-financieros, sin importar el costo, sin importar el costo humano que esto acarrea, donde no sabemos realmente. Ojalá que que la película termine con un final feliz para la mayor cantidad de argentinos y argentinas posible, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en esta idea de, de priorizar, que yo lo entiendo, de priorizar, vemos cómo se avasallan derecho a la salud, derecho a la dignidad, ¿no? Y vemos Realmente jubilados te quería con unos preguntar el tema ingresos el derecho a la absolutamente salud. irrisorios, sí. Sí, te quería preguntar justamente por el tema de la salud. Nosotros acá en Lanús tenemos muchos reclamos en materia de prepagas, en materia de prótesis, en materia de que no se les entrega medicación oncológica, etcétera, etcétera. Tengo entendido que vos estuviste con el tema de salud en General Porredón. ¿Cómo manejaste ese tema o cómo lo están manejando, ¿no? A título informativo. Vinculación con la salud viene justamente porque a veces uno, cuando uno ingresa, en mi caso, cuando ingresé a la facultad de Derecho, y esto, yo di clases también en la facultad y lo hablo siempre con los alumnos, uno ingresa con un ideal, ¿no? En aquel momento era, quiero ser defensor, penalista, ir a un juicio ante un tribunal o un jurado, y uno creer que siempre va a tener como cliente al inocente, y sobre el cual no. Después la vida te va llevando por diferentes caminos. A mí me llevó fundamentalmente por la gestión pública y bueno, y dentro de la gestión pública me tocó en un momento
había una crisis importante de las recurrentes que viene teniendo el IOMA, el Instituto de Obra Médico Asistencial, en la provincia, y en Mar del Plata profundizada esa crisis, y me convocan a ver si me hacía cargo de la dirección regional de Mar del Plata, cosa que asumimos. Yo soy de la idea de que en política, cuando te convocan, siempre hay que decir que sí, eh, porque creo que es una... Cuando alguien pensó, cuando un dirigente o varios pensaron en uno para determinada función, hay que tomarlo, digamos, eh, con responsabilidad, sabiendo cuáles son los límites, pero también eh, creo que es un llamado de compromiso social. Entonces yo, la verdad es que no había participado en cuestiones de salud, más allá de lo profesional, que sí ya me interesaba y me abocaba a algunos temas de amparo de salud. Y me tocó gestionar un momento de mucha crisis en idioma, pero que comparado con la situación actual, la verdad que aquello era un cantón suizo, ¿no? Hoy Mar del Plata está en una, respecto al sistema sanitario, a los financiadores, como bien mencionaba vos, en un momento de mucha incertidumbre y donde está escalando cada vez más la judicialización, una extrema judicialización para acceder a coberturas en materia de salud, prótesis, medicamentos, tratamientos oncológicos y todo tipo de prestaciones que son demoradas o denegadas. En esto, nosotros, dentro de la Defensoría, digamos, en la cual yo asumí en julio del año pasado, eh, avisoraba que, digamos, el escalamiento de la judicialización iba en contra justamente, iba en contra del sistema sanitario, porque se van muchos recursos dinerarios pagando honorarios de abogado, costas judiciales y demás, recursos que naturalmente deberían ir a prestaciones médicas, a insumos médicos. Entonces, los financiadores terminan pagando tarde, más caro y sin poder brindarle al paciente afiliado una cobertura oportuna en salud, lo cual es un círculo vicioso que además, yo digo, socava los cimientos del sistema sanitario, porque hoy en día cada vez es más problemática la situación económica financiera de los financiadores, obras sociales. Yo creo que esta situación actual, donde además tenemos por un lado un avance impresionante de la tecnología médica, ¿no? Ya se habla en los foros especializados de el futuro que no está muy lejano, que es la medicina de precisión, ¿no? Donde el medicamento va a ser para cada persona en particular, hecho a medida, por decirlo de alguna manera. Se habla digamos, toda la tecnología del diagnóstico por imagen, todo lo que se nos ocurra está al alcance de la mano. Entonces, el afiliado de una obra social pequeña, digamos, entre comillas, pobre, por los aportes que recibe, pretende, ante una eventualidad, una enfermedad, acceder a la mejor prestación de salud, cosa que a veces es incompatible con los recursos que uno tiene. Entonces, termina judicializándose, terminan los jueces resolviendo muchas veces cuestiones médicas sobre las cuales no tienen el conocimiento debido. Por eso también muchos son los abogados y los funcionarios judiciales que abogan por un fuero específico de salud, porque a veces le cae a un juez penal, a veces le cae a un juez civil resolver un amparo de salud donde no sabe si el medicamento que el oncólogo dice que es el único viable para salvarle la vida o darle mejor vida al paciente es el adecuado, pero casi siempre termina resolviendo a favor del amparo porque nadie se quiere quedar con esa papa caliente, digamos, denegando una prestación de salud. Nosotros armamos esa Defensoría de la Salud en nuestro ámbito de la Defensoría del Pueblo desde noviembre. Ahí quería llegar, Marcelo, porque es una de tus iniciativas más destacadas, por lo menos lo que se percibe en otras defensorías de la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Qué te motivó a la implementación de ese programa? ¿Cómo funciona? ¿Vos fuiste creador? ¿Qué se pudo resolver mediante la implementación de ese programa? Contame un poco.
Sí, un poco tiene que ver, yo digo, cuando vos pasás mucho tiempo por un sector, en mi caso salud, yo había pasado por IOMA, después pasé en la pandemia por la Secretaría de Salud Municipal, entonces ya los casos como que naturalmente fluyen hacia uno, ¿no? De si te siguen más allá del lugar donde estés. Entonces, cuando estaba en la Secretaría de Salud me llamaban porque era un caso de idioma y cuando me fui de la Secretaría de Salud me seguían llamando por temas de salud relacionados con la municipalidad y demás. Entonces yo dije, bueno, esto hay que materializarlo, hay que darle un procedimiento y el fin último tiene que ver con lo que dije hace un momento, evitar la judicialización extrema para que los recursos brindados de manera oportuna sean más eficientes y que además esto no termine siendo también, como suele pasar en algunos casos, a pesar de que soy abogado, muchas veces los abogados ven una veta de trabajo y ante la mínima cuestión meten un amparo. Esta es la realidad también, porque genera honorarios pronto, acceder a una medida cautelar es bastante rápido, por lo menos en el ámbito del Departamento Judicial Mar del Plata. Entonces, cuando una persona, che, me dice, mira, me han demorado, no me responde la obra social, casi que ni intiman, ni carta o documento, ni nada, y meten un amparo, piden medida cautelar. Entonces, el espíritu de esta defensoría, de este programa, es evitar la judicialización y que nosotros seamos una instancia de mediación entre el financiador y el afiliado barra paciente. La verdad que hasta ahora venimos teniendo muy buenos resultados a nivel obras sociales, prepagas, eh, no tan así con el PAMI, que es una cuestión que a mí me desvela porque no logramos tener un buen canal de comunicación ahí. Y para hacer a ver, porque acá en Lanús también hay bastante saturación con el tema de salud. Si tenés que hacer un top 3 para decir algo más desestructurado, Mm. ¿qué, qué problemáticas Se puntualmente hay evidencian. en la salud? Claro. Eh, Fundamentalmente tiene que ver con demora en la resolución de prestaciones costosas, podemos decir así, ¿no? Y dentro de esas prestaciones costosas podríamos mencionar, lo cual es recurrente, es prescripción de medicamentos o de tratamientos que no están dentro del nomenclador de la obra social o de la prepaga. Entonces, esto es recurrente. El médico, el oncólogo, dice que el medicamento A es el adecuado para ese tratamiento, para ese cáncer, y la obra social, a través de la auditoría, le dice, pero antes de acceder al medicamento A, tiene que probar con el medicamento B y C y ver cuál es el resultado, porque esos son los que nosotros tenemos en nuestro Vademecum y que están por convenio con la industria farmacéutica. Esto es recurrente, esto genera permanentemente, bueno, incertidumbre, desesperación en el afiliado, en la familia. eh, y por lo general, y acá también debemos mencionar que los médicos suelen escribir muy poco, porque a veces, por ejemplo, IOMA tiene una vía de excepción, que es, bueno, esto no está contemplado, pero hay una vía de excepción. Esa vía de excepción hace que el directorio considere, después de un dictamen de auditoría médica, considere si aprueba o no esa prescripción. Entonces, pero para eso el médico tratante tiene que ampliar la historia clínica, aportar estudio complementario y escribir y justificar con bibliografía. Digo, esto requiere un trabajo que muchas veces los médicos, no, por falta de tiempo, porque no les gusta que otro médico, aunque sea auditor, le diga que tiene que justificarlo. Entonces, ahí tenemos algo que es recurrente, con PAMI, con IOMA y demás. Y últimamente también las prepagas con muchos cambios en el nivel prestacional. Eso ha generado muchos problemas. Marcelo, te corto un poquito. Por El favor. tema de la Defensoría de la Salud, que bueno, es la creación de ustedes. ¿Eso lo hicieron mediante ordenanza, pasó por el Consejo Deliberante o es algo, digamos, administrativo nada más? No, lo hicimos a través de resolución. Es decir, Ah, nosotros por tenemos resolución. una
bueno, autonomía funcional y política, como creo que son casi todas, y en Sí, sí. función de eso, lo único que hicimos fue poner en conocimiento del Consejo Deliberante esta implementación, esta herramienta, porque también lo incorporamos dentro de las previsiones presupuestarias, los recursos destinados a esto, ¿no? Porque ustedes vienen también de una defensoría, el cuerpo colegiado, donde estaba Risi, un muy buen defensor. Exactamente, fue un cambio ¿Cómo fue esta instrumentación? Porque la verdad es la primera vez que lo escucho, bueno, la experiencia la tienen ustedes, a ver, contame algo de eso. mira, en realidad fue un cambio que implementó, bueno, a iniciativa del Ejecutivo, el Consejo Deliberante modificó la ordenanza de Ajá. creación de la Defensoría, que era colegiada, era tres defensores que habían sido hasta entonces, hasta el año pasado, elegidos por medio de distintos estamentos, sociedades de fomento, eh, colegios profesionales y ONG. Ah, mira, Votaban las instituciones. que A estaban par- registradas en el Exactamente, municipio. en el Ajá. municipio, exactamente. Eh, Esto, digamos, se modificó, entendiendo que, bueno, yo este, interpretando ese cambio fue achicar la estructura, claramente, Obvio. pero, pero la verdad es que uno cuando empieza a transitar en ejercicio de funciones y ve por ahí cómo funcionaba, creo que era poco operativa, porque no se habían dado un funcionamiento fluido, se alternaban en la presidencia No de era la funcional, ¿no? defensoría, no era funcional, no tenía un No era, procedimiento, y cuando había desacuerdo sobre cómo resolver una cuestión, no tenían previsto cómo hacerlo. Entonces, se para mí, frizaba, quedaba en el freezer y no había resolución, ¿no? exacto, y además la verdad es que creo que cada uno apuntaba a los temas por los cuales había llegado a ser electo, ¿no? El que estaba vinculado al vecinalismo, se ocupaba de la sociedad de fomento y el resto de las cosas como Claro. que quedaban ahí en una nebulosa, ¿no? Entonces, sin ser crítico con... Fernando es un gran amigo, Fernando Risi, eh, pero digo, tenían poca operatividad. Este cambio, que obedeció a cuestiones, fundamentos políticos, hizo que pasara a ser unipersonal y que votara, la Defensoría pasara a ser votada por el Consejo Deliberante. Por mayoría Eh, eh, simple, ¿no? El Consejo sí, Deliberante. exactamente. Cada uno presentaba un pliego y en En realidad lapso fue prudencial, a ver. una convocatoria abierta. Se anotaron, cualquier ciudadano se podía anotar cumpliendo requisitos mínimos Sí, para sí. ser concejal, los requisitos para ser concejal. Ah, Y qué hubo bien. 28 inscriptos en esa convocatoria, del cual yo resulté titular, y Alejandro Donzoni, que resultó ser suplente. Eh, a partir de entonces, la verdad es que eh, por esto pudimos rápidamente implementar el programa de Defensoría de la Salud, Claro. donde la verdad es que, bueno, hay un defensor con mucho más trabajo que lo que tenían tres, pero con mayor operatividad, entiendo, ¿no? Es decir, a veces también con riesgo de equivocarnos, porque estamos solos para por ahí resolver, más allá del apoyo técnico. Nosotros somos una defensoría muy, muy pequeña. En este momento somos 5 personas, incluido el defensor. Así que Muy austera, tenemos... muy austera. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que, creo que y por eso digamos, convencimos a los trabajadores de la Defensoría en este camino de abrir la Defensoría de la Salud, porque estoy convencido que genera mucha legitimidad en la sociedad esto, ¿no? Es decir, yo soy un convencido de que nos debemos ocupar del reclamo por el bache, por la luminaria y demás. Pero la verdad es que hoy se rompe el bache, mañana lo arreglan y dentro de 2 meses vuelve a romper, y los temas son recurrentes y siempre estamos en deuda. Cuando uno resuelve favorablemente un tema de salud, Sí, la sí, sí. legitimidad y el agradecimiento de la gente es eterna, y esto la verdad que es muy grato. Y Coincido esto, plenamente, coincido y esto plenamente. genera un clima de motivación entre los chicos y las chicas de la Defensoría. Están muy contentos de haberse encarado en este tema, del cual al principio tenían dudas. Y es muy gratificante para el que trabaja. Nosotros lo trabajamos mucho también con el tema de discapacidad y demás. Y cuando uno resuelve algún tema
administrativo, de trámites, el agradecimiento de la familia, no sé, desde traerte una docena de facturas hasta ponerse Totalmente. a disposición, digo, es mucho más gratificante que todo lo que te puede, bueno, nada, que te puede dar el trabajo común, ¿no? Igualmente creo que es muy austera porque General Pueyrredón es el segundo, tengo entendido que es el segundo municipio después de La Matanza en cantidad de habitantes, ¿no? Sí, sí, exacto. Un municipio La verdad grande, que es un municipio tenemos, grande que debe tener un presupuesto importante. y nosotros tenemos la verdad que el desafío, por lo menos ojalá, es primero esto, construir legitimidad. No digo que no estuviera legitimada, pero sí venía siendo cascoteada, ¿no? Y yo creo que en algún momento, si no se cerró la Defensoría fue porque no era políticamente correcto. Claro, Esta es la verdad, me ¿no? imagino. Y A entonces, ponerle garra, y Marcelo, a ponerle garra totalmente, es, totalmente. es válido y es importante para, para el ciudadano común la defensoría, ¿sí? Sí, y no sé si estaba dentro de los temas, como estamos de tiempo, pero dentro de la Defensoría nosotros nos presentamos en la justicia hace poco tiempo, creo que, bueno, Facundo lo sabe, hemos hecho un trabajo ahí que también nos posicionó en un lugar lindo, ¿no? De jerarquía frente a los actores del sistema de salud. Ah, sí, sí, sí. Vos sabés, Marce, que después de la reunión que nosotros tuvimos en Mar del Plata, eh, perdón, creo que fue nuestro segundo programa de streaming, hice un comentario respecto a tu iniciativa, porque nosotros muchas veces consideramos que el defensor del pueblo local es el primero que llega al problema. ¿No, Alberto? La trinchera, le decimos nosotros. La defensoría es la trinchera, vos estás en la pelea día a día Y con eso. quizás conocemos la problemática de los vecinos antes que el propio ejecutivo local. Nos pasa. Hoy estábamos hablando sobre el estado de las rutas nacionales. Es un tema que nosotros ya venimos hablando hace tiempo. El tema es que hoy se puso quizás en agenda por el accidente que hubo fatal en la ruta nacional número 3. Con respecto a tu acción de Acor Salud, yo hice un comentario después de nuestra reunión en Mar del Plata y había destacado tu iniciativa porque entendamos de que las defensorías locales están muy limitadas y lo hacemos todo a pulmón. Y había destacado, si por favor nos podés contar un poco para quien nos esté escuchando, de qué se trataba esta acción. Sí, cómo no. Nosotros a finales de diciembre, principios de diciembre en realidad, empezamos a tener eh, cada vez con mayor intensidad, día a día, consultas de afiliados de Unión Personal Acor Salud. Vale aclarar que Acor Salud es como el plan superador prepago de la obra social Unión Personal, ¿no? Es como la obra social es la madre, tiene una prepaga que es Acor Salud, eh, y que en Mar del Plata el universo de afiliados a uno de los planes, ellos tienen muchos, el plan dorado, se habían ido enterando, porque en realidad ahí hubo varias cuestiones, la comunicación no fue fehaciente ni oportuna por parte de Unión Personal, les comunicaban y mucha gente se iba enterando a medida que iba tratando de sacar turnos en los médicos y demás, que a partir del 20 de diciembre determinadas clínicas, entre paréntesis, las más importantes de la ciudad, dejaban de atender el plan dorado, que solamente pasaban a atender dos clínicas en Mar del Plata, de las 5 grandes, y que además pasaba a cambiar el sistema de atención. Ya no podrían acceder, como lo tenían contratado, como una especie de libre elección del prestador y del profesional, sino que tenían que ir a las oficinas de un gerenciador que disponía de médicos generalistas, el cual era el filtro para acceder a especialistas. Entonces, en los hechos, una mujer que pretendía acceder a un turno con un ginecólogo, primero tenía que pasar por un médico generalista del gerenciador, el cual le decía si le daban un turno para el ginecólogo o opinaba que no necesitaba ir al ginecólogo. Esto generó en pocas semanas que nosotros tuviéramos unas 300 denuncias, reclamos. En ese interín, cuando nosotros estábamos analizando, digamos, en general cuál vía utilizar, pero ya teníamos claro que había que ir a la justicia, hubo un profesional
se presenta con un amparo con pretensión de colectivo. Entonces nosotros lo que hacemos es presentarnos bajo la figura de amigo del tribunal o amicus curiae, que bueno, lo novedoso, digamos, lo novedoso en el caso fue que una defensoría local, municipal, se presentara en la justicia federal, y que nos admitieran como amigo del tribunal. Y esto terminó, digamos, con una convocatoria, una audiencia de conciliación entre las partes, los amparistas y Acor Salud, en la cual el juez nos invitó a nosotros como tercero interesado en la resolución del conflicto. Por suerte salió bien, el juez dictó una medida cautelar y retrotrajo la calidad y el nivel de prestaciones digamos, a noviembre del año pasado, y los afiliados hoy están pudiendo acceder a todas esas prestaciones. Eh, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Agradecer y destacar esto que compartís con nosotros al respecto de la Defensoría de la Salud, porque acá en este programa, que no arrancó hace mucho, pero han venido defensores locales, han venido del interior de la provincia, hemos charlado con gente de Mendoza, de Neuquén, y todo determina que estos son tiempos críticos para la salud y que necesitamos nuevas herramientas como Defensoría y trabajar articuladamente entre todos los espacios que tenemos con ADPRA. Y también destacar el trabajo que hacen en general por Redón. Él nos lo ha dicho, me voy a tomar el atrevimiento. Conocemos mucho a Fernando Rizzi, el anterior defensor del pueblo, un gran defensor, un gran compañero. Totalmente, sí, sí. Pero bueno, tuvo que iniciar un nuevo trabajo solo, a pulmón, con 5 personas, que bien lo refiere, con lo que respecta, ¿no? Yo tengo la posibilidad, Marcelo, de contar con una defensoría, que no sé si te lo he dicho, pero nosotros en total son 7 abogados que trabajamos en la defensoría del pueblo de Lanús, 33 administrativos, 6 directores, o sea, tenemos una defensoría muy grande y no es lo que pasa a menudo en otras defensorías locales. Por eso quiero destacar el doble de lo que podemos hacer habitual con algún compañero, algún colega, por tu trabajo, ¿sí? sí, sí, Bueno, Facu, felicitaciones, Marcelo, porque en materia de salud es muy bueno lo que estás haciendo, muy bueno. yo agradezco la generosidad, la invitación. Por supuesto que nos gustaría ir a una estructura más grande, pero entiendo que es un camino natural que, legitimándonos y demás, vamos a poder ir peleando por eso, porque yo estoy convencido que con mejor equipo podría abarcar muchos más temas. Digamos, la verdad que no hago, digamos, autobombo de que somos poquitos y hacemos mucho. No, me gustaría ser más y poder hacer mejor las cosas. Pero en ese camino estamos, les agradezco y perdón si me he alargado mucho con algunos temas. No, no, Muchas por favor. gracias. Un Marcelo, un placer abrazo. y los Fuerte esperamos en abrazo. Mar del Plata cuando gusten. Un abrazo grande, Gracias, Marcelo. gracias, un Gracias por abrazo. todo. Un abrazo. ¿Cómo estás, Oscar? Defensor del pueblo de Zapala, ¿no es cierto?, de Neuquén, desde el año 2021. Contame un poco cómo viene siendo esta experiencia. Exacto, sí, digo nosotros porque yo tengo un equipo de trabajo, yo he sido designado en diciembre del año 21, bien lo decís, así que ya llevamos un año y lo que viene estos meses del 2025 y 5 meses, 3 años y 5 meses, así que bueno, no, viene una experiencia importante, a nosotros nos tocó organizar la institución, armarla, por lo cual, bueno, ha sido un desafío bastante importante en ese sentido, ¿no? Poder constituir la institución, ¿no? Armarla de cero. ¿Cómo es que usted llega al ámbito de la Defensoría del Pueblo, viniendo, tengo entendido, desde el lado de la docencia? ¿Cómo llegas a la Defensoría del Pueblo? ¿Con qué ¿Con qué motivos? ¿Qué motivos? te ¿Qué te motivó? motivó? ¿Con qué Con qué intención? intenciones? La verdad es que sí, bien lo decís, yo provengo del ámbito docente. Aquí en Zapala, en el año 2020, comienza el proceso de designación del defensor del pueblo de la ciudad. Se hicieron 2 llamados que quedaron, digamos, inconclusos porque no hubo ningún acuerdo. En ese lapso pasó prácticamente un año desde el primer llamado, se produjo el segundo. Se presentaron varios vecinos de la localidad aspirando a poder incorporarse al cargo, pero bueno, no se dio en ese momento.
no se llevaron a cabo los acuerdos, no se pudieron lograr. Así que yo me presento ya en el tercer llamado. Contanos, sabemos que uno de los temas más sensibles en Zapala es el acceso al agua. ¿Qué diagnóstico hacen hoy en día de la Defensoría? Sí, la verdad que nuestra ciudad, como toda ciudad en crecimiento, ¿no? Ese es el contexto, ha tenido estas circunstancias, ¿no? Se ha ido desarrollando la ciudad y ha ido creciendo, han habido nuevas locaciones, así que bueno, en ese contexto el acceso a los servicios se tornó dificultoso, ¿no? Si bien se están haciendo avances, ¿no? Pero son avances que van a un ritmo muy lento, ¿no? Así que bueno, ese ha sido uno de los puntos, ¿no? Tanto el servicio de agua potable. Aquí Zapala tiene una particularidad y que es que nosotros tenemos un acuífero. Nuestro acceso al agua es a través de un acuífero que tenemos y, y bueno, en ese contexto todo el desarrollo que tiene que ver con la infraestructura del agua ha sido complejo. Creemos que a partir de la Defensoría, el trabajo que estamos haciendo nosotros desde una mirada integral, ¿no? Del desarrollo de nuestra ciudad, hemos podido hacer aportes importantes. Trabajamos vinculado con asociaciones civiles relacionadas al agua, ¿no? Al estudio del agua, al estudio de nuestro acuífero. Así que bueno, hemos hecho varios aportes que han servido para ir aportando, ¿no? A esto del desarrollo de este vital servicio, ¿no? De este acceso al vital servicio que es el agua. Eh, digamos, no desconocemos que el tema agua es un tema que nos atraviesa a todos por igual, ¿no? No es un tema local, es un tema de todos, ¿no? Cada localidad tiene sus particularidades, pero aquí nosotros tenemos esta posibilidad de tener un recurso tan valioso como lo es nuestro acuífero, y tiene una proyección de 100 años, ¿no? Según los estudios que se han hecho, de buen uso, de buena utilización. Así que bueno, en ese sentido hemos puesto bastante énfasis, ¿no? Hoy nos encontramos con que se están llevando a cabo algunas obras de distribución que, bueno, van acercando ese vital servicio a todos los vecinos de la localidad. Perfecto. ¿Qué rol crees que están teniendo las juntas vecinales y cómo se articulan para trabajar con ellas? Mira, nosotros uno de los grandes problemas que tenemos acá, y lo hemos venido señalando desde la Defensoría del Pueblo, es justamente ese, la verdadera conformación de juntas vecinales, ¿no? Hasta que nosotros llegamos, habían referentes comunitarios, pero no a partir del acceso en un esquema de junta vecinal, ¿no? Que requiere un llamado a elecciones, una participación ciudadana activa, ¿no? Nosotros siempre hacemos énfasis en eso, ¿no? Nosotros necesitamos que la política pública se lleve adelante a partir del consenso, ¿no? Desde nuestros gestores políticos hasta desde ese lugar de la participación de nuestros vecinos, en ver cómo visionamos nuestra comunidad, ¿no? Que claramente cada sector pueda volcar sus inquietudes. Así que bueno, ese es un señalamiento permanente, ¿no? Nosotros estamos trabajando en ese sentido, en la conformación de juntas vecinales. Nosotros en la Defensoría del Pueblo, al carecer de este esquema en su desarrollo pleno, hemos generado un esquema de trabajo vinculado con las organizaciones de la sociedad civil, que en cierta manera cumplen un rol importante en la comunidad, ¿no? Así que estamos en ese camino de poder en toda la localidad llevar adelante un proceso digamos, de representación ciudadana a partir de las comisiones vecinales. Ese es el desafío que estamos teniendo localmente nosotros en este momento. ¿Qué tal, Oscar? Mi nombre es Lucas, te saludo. Soy abogado y Hola trabajo en Lucas, la... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien Lucas. Me alegro. Te quería consultar algo con respecto a la mayoría de los reclamos que reciben ustedes. ¿Cuáles serían? Porque, por ejemplo, acá en Lanús tenemos muchos reclamos en materia de salud y en materia de deficiencia de servicio eléctrico. Por allí, ¿cuáles serían los mayores reclamos? La mayor queja del Sí, vecino. los servicios públicos, Facundo, sí, los servicios públicos, Lucas, son un tema. La verdad que en ese sentido se ha trabajado desde el primer día. Aquí en Zapala tenemos una cooperativa de energía eléctrica. Ok, ¿Sí? El municipio local tiene un contrato de concesión con la cooperativa, que es una cooperativa histórica, ¿no? sí, Aquí en Zapala mucho del desarrollo eléctrico ha venido de la mano de cooperativas, ¿no? Aquí en varias localidades de nuestra provincia ok. el sistema se lleva adelante a partir de cooperativas, con Fuerte contrato de incidencia de las concesión. cooperativas, entonces.
sí, a través de un contrato de concesión, aquí en Zapala y en otras ciudades importantes de Neuquén, se administra a través de cooperativas, Ok. ¿sí? Así que bueno, nosotros aquí en particularmente en Zapala tenemos una cooperativa que tiene muchos años, ¿no? Ya formada, se conformó a fines de los años 50 y bueno, eso ha permitido el desarrollo de la energía hacia el interior de la provincia. Así que bueno, el vínculo es constante, el trabajo es permanente, porque nadie desconoce, ¿no? Que es uno de los temas más importantes, tanto en la cuestión tarifaria en sí, ¿no? Como en la cuestión del contrato de concesión en su plenitud, ¿no? Que tiene que ver con otras cuestiones, con el Tal desarrollo cual, también de la energía, digamos, de las tarifas, más allá de las tarifas residenciales, también el tema del desarrollo industrial, ¿no? Aquí en tal cual. Zapala se está instaurando un parque industrial, o sea que el tema energético siempre está en tela ahí de análisis, ¿no? Me imagino, me Específicamente. imagino. ¿Y tema ambiental, cómo lo llevan? El tema ambiental, tenemos en este momento una presentación hacia el Estado municipal respecto a dos colectoras, ¿no? Que garantizarían el normal, el óptimo funcionamiento de nuestra localidad. Nuestra localidad tiene 50.000 habitantes, está en el centro de la provincia, que es un Sí, centro logístico, digamos, las rutas, estamos atravesados por dos rutas nacionales, que son la ruta 22 y la ruta 40, la famosa ruta 40. sí, Esas dos provincias, esas dos rutas atraviesan nuestra provincia, lo Ujú. cual no es menor, ¿no? No, Y no, no. estamos en una locación importante en la cuestión vaca muerta también, ¿no? En el desarrollo ese Y todo lo de que se ha tantos. hablado a nivel nacional de ese tema y todo lo que conlleva ese tema también, ¿no? Totalmente. Pero bueno, debo decir que en lo local, uno de los temas que más nos tiene trabajando es el acceso a la tierra. El acceso a la tierra. Eh, el acceso a la tierra, sí, Lucas. La verdad que nosotros desde que asumimos hemos notado que el tema tierra es el tema que más requiere el vecino, ¿no? Aquí se han iniciado procesos, pero que tardan mucho, ¿viste? Un vecino pide un lote y la verdad no me he encontrado con vecinos que hace 10 años que están pidiendo un lote Y y aún la no se lo han verdad dado. que exactamente. Lamentablemente nos hemos encontrado con esta cuestión de que en el trasvasamiento de gobiernos, Sí, viste, se produce ahí un problema en donde muchas veces la respuesta del vecino es que su expediente no se encuentra, que su expediente no continuó en el proceso correspondiente, claro, lo cual es muy alarmante, todas ¿no? esas cuestiones, claro. Y mucha Así queja, que bueno, nosotros, me imagino, ¿no? También desde ¿sí? esa cuestión, desde ese lado. Claro, Y claro, quería claro, consultar, claro. Nosotros hemos acompañado a muchos vecinos en sí, esa reclamación, ¿viste? Permanentemente en esa reclamación. Así que bueno, por ese lado ha ido constantemente el tema de la defensoría, ¿no? Aquí. Y en lo ambiental específicamente, trabajando, yo les contaba esta cuestión de, aquí tenemos un canal a cielo abierto, así que imagínate que eso, conjuntamente con una obra sí, de tratamiento de líquidos que se frenó el año pasado, una obra importante. La verdad que se frenó porque estaba sostenida con fondos nacionales, así que bueno, eso nos puso como localidad en alerta porque la obra se paró. Ahora se hizo un anuncio desde la provincia que ellos se van a hacer cargo de la obra para finalizarla. Así que bueno, desde ese lugar hemos trabajado también fuertemente, ¿no? No podemos negar que el vínculo local tiene que estar hacia el vínculo provincial. Y en ese sentido, ahora, a partir del trabajo que se ha ido haciendo también desde la Defensoría, se ha anunciado la culminación de esa obra, que para nosotros es muy importante para los zapalinos, ¿no? me imagino. Entendiendo que también tenemos el acuífero que proteger, ¿no? Sí, Oscar, quería rebobinar un poquito. Mira, te cuento, acá estamos en FM Secla. Nosotros salimos para Avellaneda, para Lanús, para Quilmes. Prácticamente alcanza bastantes ciudades del conurbano. Justo hace un rato estábamos hablando, y te nombro a esto de las ciudades porque voy a, que estábamos hablando de la Ruta 40. Justamente tenemos un compañero que fue a visitar Neuquén, estuvo recorriendo las rutas y hablábamos del desastre que son prácticamente las rutas. Bueno, justamente hace unos días hubo un accidente en la Ruta Nacional número 3. Sí. ¿Cuál
¿Cuál es la situación que se vive en Neuquén con el tema de las rutas, la interconexión entre las ciudades? Mirá, sí, lógicamente, el tema rutas es un tema muy importante para Neuquén. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo, en el caso nuestro, muy ligado al petróleo y a los servicios que produce la industria, ¿no? Hacen de la utilización de las rutas, conjuntamente con la que hacen los vecinos cotidianamente, un tema a tratar. Es evidente que la política nacional, en esto de que no han habido fondos para administrar, para sostener esta infraestructura, no ha estado en Neuquén. Lo que nosotros sí podemos decir que Neuquén, particularmente como provincia, tiene una vialidad provincial bastante fuerte, una vialidad provincial con mucha historia y muy presente. Y a partir de ahí, ese déficit que se produjo medianamente fue sostenido y Vialidad Provincial ha ido trabajando, porque no se olviden que nosotros tenemos también toda una vía turística también, ¿no? En donde te podría decir, nosotros tenemos San Martín de los Andes, bueno, lugares de mucho visita turística, por lo cual, más allá de todos los avatares que sufrimos los vecinos, también se ha puesto, digamos, en tensión esa cuestión. Así que Vialidad Provincial ha tenido un rol importante este último año. Incluso desde el gobierno provincial se ha pedido a la Nación la administración de las dos rutas nacionales, la 22 y 40. Provincia tiene la intención de administrar, digamos, de hacerse cargo del mantenimiento de estas dos rutas, ¿no? Pero debo decir que venimos de un historial de abandono importante. El año pasado impactó mucho la falta de mantenimiento. Y si bien Vialidad Provincial ha actuado sobre parches. Debo decir también que algunas de las rutas sí se está faltando en algunos casos, pero bueno, con esta particularidad que nosotros vivimos en una provincia precordillerana, en donde las cuestiones climáticas también hacen lo suyo, ¿no? Respecto a la ruta, ¿no? Sabés que la semana pasada, Oscar, estuvimos acá reunidos con varios defensores de municipios de Buenos Aires, ¿no? De la provincia. Porque bueno, acá tenemos a la Defensoría del Pueblo de Provincia que se encarga de coordinar bastante bien a los diferentes municipios y ellos tienen relaciones entre sí. ¿Cómo es allá en la Patagonia? Hay bastantes defensorías, tienen relación, trabajan algunas medidas en conjunto. Sí, sí, vos sabés que nosotros el año pasado, el anteaño pasado, a partir de todas estas cuestiones que tienen que ver con la, con temas que nos atraviesan, ¿no? Que es la cuestión de servicios públicos. No nos olvidemos que tanto la energía como el gas es un tema que las provincias patagónicas tenemos nuestras particularidades porque justamente vivimos en una zona fría, en una zona en donde la necesidad del recurso es primordial, ¿no? Y nos pegó de primera mano. Imagínense cuando empezaron en este esquema de quita de subsidios, Neuquén, Río Negro, bueno, todas las zonas patagónicas empezamos a sufrir mucho, ¿no? Porque nos cuesta mucho acceder a ese servicio, es muy caro aquí en la zona en relación al uso que le damos, ¿no? Nosotros ya estamos al borde de comenzar prácticamente con un invierno, porque la cuestión otoñal pasa muy rápido y ingresamos muy pronto al invierno con temperaturas bajo cero, entonces el recurso energético, luz, gas, es primordial para nosotros. Eso nos llevó a conformar la red patagónica de defensores del pueblo, porque de esa manera nosotros podíamos abordar el tema con una mirada más amplia desde nuestras particularidades como patagónicos, ¿no? Así que bueno, ese fue un Puntapié. paso primordial, ¿no? Poder crear nuestra propia red de trabajo para plantear las cuestiones a nivel nacional desde una mirada regional, ¿no? Y eso nos ha tenido trabajando como red patagónica. En el caso de Neuquén particularmente, nosotros no tenemos defensoría de la provincia del Neuquén. Si bien la defensoría está prevista en nuestra constitución provincial, no se ha logrado aún ocupar el lugar, poner ese espacio en funcionamiento. Así que bueno, eso forma que el rol de las defensorías municipales sea aún más importante, ¿no? Así que bueno, estratégicamente nos unimos, en este momento somos 4 defensorías aquí en la provincia de Neuquén, contando la de Neuquén Capital, ¿no? Que es la ciudad más grande.
la más abarcada. Somos 4 defensorías municipales que estratégicamente trabajamos temas nuestros, temas de nuestra región, y bueno, y conjuntamente hacemos las presentaciones, ¿no? En temas como justamente lo que plantearon hace un rato, el tema de las rutas, ¿no? Eh, Sí, que es muy importante y nos compete realmente como país a nivel nacional. El tema de las rutas es un tema que sí, siempre da que hablar, ¿no? sí, 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 Me imagino. totalmente, totalmente. Oscar, Nosotros con la sí, particularidad, incluso chicos, que nosotros somos una vía de paso para el transporte chileno, incluso que va y viene de un sí, país al otro o argentino hacia Chile, en donde la utilización de las rutas a partir de este transporte con estas características, ¿no? Digamos, se torna dificultoso. Acá se han llevado adelante obras que han durado muy poco porque justamente son utilizadas por este tipo de transporte pesado, este transporte que bueno, que es muy fluido aquí, ¿no? En esta vía hacia Chile también, ¿no? Y sumado al desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? También, que viene de la mano de eso, ¿no? La actividad se ha multiplicado por mucho, entonces se nota, en las rutas se nota mucho. Transitar es cada vez más difícil incluso. me imagino completamente. Oscar, el año pasado tengo entendido que se firmó un acuerdo entre la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. Quería saber si nos podías contar un poco de qué se trata y si cuenta con el apoyo de las universidades o instituciones públicas. Sí, mirá qué buena pregunta me hiciste. Bueno, aquí en Neuquén, bueno, mirá qué historia, ¿no? El Sí. subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén es el ex defensor de la ciudad de Neuquén, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, el doctor Ricardo Rivas. Ujú. Imagínate que eso fue muy importante para que entabláramos convenios rápidamente, Defensorías del Pueblo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Entendiendo que en mi caso particular yo venía trabajando con el doctor Rivas en su rol de defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén en este tema en particular. Así que bueno, hemos podido entablar convenios importantes, convenios que incluso han permitido ir acercando el servicio de esa subsecretaría a regiones del interior de la provincia de Neuquén, ¿sí? Y a partir de un observatorio, ¿no? Nos hemos comprometido en el caso de Zapala a trabajar en el esquema del Observatorio en Derechos Humanos, así que ha sido muy importante y un empujón fuerte para nuestra institución, ¿no? En este tema en particular. Debo decirlo porque cuando nosotros armamos la Defensoría del Pueblo fue muy importante para nosotros poder establecer un trabajo específico en relación a protección de derechos, ¿no? Entonces toda herramienta que estaba al alcance se buscó y se fue tratando de incorporar a nuestro esquema de trabajo en este desafío. Nosotros tenemos un equipo de trabajo muy pequeño, nosotros en la Defensoría del Pueblo en este momento somos 10 personas, Sí. incluyéndome a mí y al defensor del pueblo adjunto. Así que imagínense que en el contexto de nuestro trabajo era importante asociarnos, vincularnos con otros espacios, como en este caso la Subsecretaría de Derechos Humanos. Así que debo decir que tenemos un camino hecho. En Zapala hay una mesa local de derechos humanos y estamos trabajando conjuntamente, eh, tanto en el relevamiento de datos como incluso en la promoción de muchas cuestiones que tienen que ver con el tema, ¿no? Me imagino, y qué importante que es esto. Y hablando de observatorio, que bien lo mencionas, nosotros en nuestra defensoría te quería comentar que tuvimos durante mucho tiempo lo que fue un observatorio de género. Siempre nos ocuparon mucho las cuestiones vinculadas con violencia de género, diversidad, y aprovecho para perdón, consultarte, ¿cómo abordan estas temáticas allí? Las cuestiones que tienen que ver con violencia, con diversidad, ¿cómo lo abordan el tema? Mira, nosotros tenemos un equipo en este contexto que somos pocos, Sí. pero debo decir en favor del equipo que es un equipo interdisciplinario. Interdisciplinario, ok. Multidisciplinar, ¿viste? Tenemos docentes, tenemos personas formadas. Yo particularmente tengo preparación específica en género y diversidad. Ujú. Políticas públicas con perspectiva en género y diversidad, que no es menor, ¿no? Nos No, permite tal cual. poder entender una institución, ¿no? Poder Tal cual, y llevarla hacia un aparte lugar. son cuestiones muy actuales que se ven todos los días. Al menos hablo por nuestra defensoría, todo el tiempo estamos viendo este tipo de cuestiones. Sí, 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 totalmente. Yo creo que es un tema que nos atraviesa a todos,
Nosotros particularmente aquí estamos trabajando fuertemente con el área de género y diversidad de la Municipalidad de Zapala, Ok. entendiendo que el trabajo tiene que ser mancomunado, aunando esfuerzos, así que mutuamente nos acompañamos, nos apoyamos, el equipo del área de esta dirección de género y diversidad municipal está llevando un trabajo importante, bastante positivo, así que nosotros nos complementamos con ello, incluso nos hemos podido dar la posibilidad de generar una actividad en materia de derechos humanos desde la Defensoría del Pueblo, ¿no? Así Tal que a cual. nosotros nos pone muy contentos esto de poder unificarnos, poder trabajar junto con el resto tanto de espacios institucionales como Sí. espacios de participación ciudadana, ¿no? No Obviamente, porque en podemos estas obviar que cuestiones hay muchos espacios. la interdisciplinariedad es muy, muy importante, sobre todo para el Por crecimiento supuesto. de la sociedad. Oscar, Sí, usted es bueno, pero miembro, debo decir que ante el desafío, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, las instituciones no somos suficientes, las personas que estamos, porque queremos hacer cada vez más, y el hacer más implica tener mayor recurso humano, Tal pero cual. también es importante que ese recurso humano sea un recurso humano, digamos, preparado para trabajar en equipo, preparado para entender los problemas en la multidimensión que se presentan, ¿no? Claro, y de Poder estudiar las diferentes analizarlo lo mejor problemáticas posible sociales para y poder culturales. encararlo y solucionarlo, porque de eso se trata. De eso se trata, tal cual, así es. Oscar, usted es miembro de Bueno, ADPRA. y quizás eh, ahí, Perdón, perdón que lo estaba y interrumpiendo. te quería decir que quizás ahí es donde se torna importante, no sé qué opinan ustedes chicos, pero Sí. que yo en mi particularidad provenga del sistema educativo, creo que ha sido importante en ese sentido. Nosotros desde el espacio educativo, estos Sí. temas los trabajamos permanentemente, son temas que a nosotros nos tienen todo el tiempo, digamos, capacitándonos, tratando de trabajar en el espacio No, es escolar, que ¿no? son cuestiones Tanto, y temáticas que incluso, requieren preparación constante, por eso. no, no, incluso en la cuestión de mediación escolar, incluso en todas las cuestiones que hacen a la buena convivencia en estos espacios, ¿no? En el caso mío, yo estoy acostumbrado, soy una persona que 27 años en el sistema educativo, a uno le ha dado un recorrido y le ha dado una mirada respecto a los temas, entonces no nos ha costado mucho entender que la Defensoría del Pueblo tiene que ir por ese lado, ¿se entiende? Se Y en entiende ese perfectamente. contexto hemos tratado de conformar un equipo lo más preparado posible, ¿no? Me parece buenísimo. Oscar, vamos llegando casi al final de la entrevista. Ahora vamos a tener que frenar para hacer un corte. Pero quería pasar por un tema que es muy importante, que por ejemplo nuestro defensor de Lanús, Facundo Mancebo, siempre hace mención, el tema de que en ADPRA se suelen juntar bastante seguido y el inconveniente que es para las defensorías locales eh, ir a las diferentes reuniones, acercarse a las diferentes provincias. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves el hecho bueno, de los costos, de las movidas de infraestructura? ¿Qué crees que sería mejor para todos para que sea algo más federal cada reunión de ADPRA? Sí, a ver, una constitución de esta característica, ¿no? Nosotros vivimos en un país tan diverso, ¿no? Tan extenso, ¿no? Tan grande, que es muy difícil. La verdad es que es verdad lo que... Bueno, quiero aprovechar a mandarle un saludo a Facundo. Y es cierto lo que él dice. Nosotros tenemos este objetivo, ¿no? De reunirnos. Nosotros a partir de APRA tenemos este propósito de hacer 4 reuniones anuales. Pero bueno, el contexto socioeconómico y el contexto económico, la verdad es que nos pone en tensión permanente, ¿no? En tener que elegir, ¿no? Voy allá y no voy allá, o sea, ¿por qué? Porque las distancias son enormes. Para nosotros, por ejemplo, los patagónicos es muy difícil, es muy complejo, ¿no? Tanto por la cuestión económica como por la cuestión de distancia, donde se convoque va a ser lejos para nosotros, ¿no? Y bueno, es un tema de permanente charla. Debo decir que, bueno, hay que poner en valor esta cuestión de regionalizar, esta cuestión de democratizar, que todos, tanto la Defensoría del Pueblo de Zapala, que imagínate que para nosotros hoy poder estar en la escena nacional tiene que ver con la posibilidad de participar. Si nosotros no tuviéramos este vínculo que hoy tenemos con APRA
y esta buena relación y entender, ¿no? De que nosotros no somos una isla, somos parte de un país, somos parte de una estructura más grande, la verdad que nos pondría muy por fuera de toda la discusión nacional, ¿no? Justamente, ustedes fíjense que hablamos de un tema como las rutas nacionales, en donde si yo te cuento lo que nos pasa a nosotros, vos vas a decir, pero si a nosotros nos pasa lo mismo, o cosas parecidas, entonces poder intercambiar todas estas experiencias que cada uno tiene, para hacerlo es muy fundamental que nos podamos encontrar. Sabemos que el recurso tecnológico es mayor, hoy esta posibilidad de comunicarnos en esta vía, ¿no? Pero a veces el tratamiento específico de los temas requiere que nos juntemos, requiere que nos podamos ver, requiere que nos podamos entender desde un contacto más directo. Pero bueno, la verdad que es un desafío permanente, a todos nos está pasando esto de decir, bueno, tengo que elegir, no puedo estar en todo, porque el dinero no me alcanza, porque el tiempo no me alcanza, así que bueno, pero creo que la intención es positiva. APRA es nuestro norte, APRA es nuestra posibilidad de estar reunidos bajo un mismo paraguas, bajo una misma construcción, ¿no? Eh, y ha sido tan positivo, fíjense ustedes, que a mí me ha permitido conocerlo a Facundo y compartir experiencias desde lugares tan distantes, ¿no? Y con realidades quizás, en el caso mío, más apartada de la cuestión cotidiana de ustedes, ¿no? Pero bueno, APRA hay que defenderlo. APRA hoy es nuestra posibilidad como defensores del pueblo de tener un espacio común, de tener un espacio común y un espacio muy valioso, que para nosotros los defensores es lo primordial, ¿no? Pero sí, estamos en esa complejidad, ¿no? De tener que elegir. Perfecto, vamos por la misma vía, por un ALPRA más federal. Oscar, tenemos que cerrar ya Exacto. la entrevista del día de hoy. Te manda saludos Facundo Mancebo, quien nos ha comentado el programa anterior que estuvo con usted allá en Zapala y que también lo han comprometido en vivo a el doctor Ismael Rins para que se hagan un asadito. No sé si vamos a ir a Córdoba o vamos a ir a Zapala, pero vamos a estar esperando eso también. Bueno, dos personas muy apreciadas, tanto Facundo como Ismael, y la verdad que si tenemos que poner en valor el trabajo que nosotros hacemos, que a veces tiene que ver con cierta, viste, esto que hablábamos, no tener fondo, no tener aquello, trabajar con tan pocas herramientas. Si hay algo que tenemos que poner positivo en la balanza, es la posibilidad de conocer gente tan valiosa que hay en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro querido país, ¿no? Eh, en el caso de Facundo, Ismael, dos chicos tan capaces, tan representativos y tan importantes, ¿no? Porque para mí, que vengo del sur, de la Patagonia, es muy valioso, ¿no? Es muy valioso contar con ellos, tanto con su amistad como con su trabajo profesional, ¿no? Así es, así es. Oscar, ha sido un honor y un placer poder escucharte y conversar con vos. No, el placer ha sido mío, chicos, y bueno, a entera disposición, ¿eh? Cuando lo necesitan, aquí estaremos. Perfecto. Un abrazo enorme. Abrazo. Abrazo.